¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios? Que eligen militar en lugar de hacer docencia. Una de las cosas que pasa con la educación pública es que se convierten en centros de adoctrinamiento. Caer en la escuela pública. Van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. La educación es un tema de debate público. Todos los días se publican notas, opiniones y reportajes de especialistas sobre la escuela y sus resultados. Los principales diarios del país dedican editoriales a la crisis educativa y los gobiernos toman el tema demagógicamente. Pero la gran ausente es la voz de las y los protagonistas del hecho educativo, estudiantes y docentes. Desde el aula es un podcast hecho por docentes que, además de enseñar y organizarnos por nuestros derechos, tenemos una propuesta de salida para la crisis educativa. Estamos de vuelta, Lu. Bienvenidos, bienvenido Juan, bienvenida yo, bienvenidos todos y todas. Tercera temporada desde el aula. Resistimos a la motosierra. Por ahora resistimos a la motosierra. Por ahora y antes vamos de a grabar, seguir. decíamos que hace mucho que no hacemos esto, nos tenemos medio abandonados. Pero es que bueno, la verdad es que la situación nacional nos ha tenido, nacional e internacional, en nuestro caso, nos ha tenido bastante ocupados y ocupadas. Pero bueno, es importante que volvamos porque hay muchas novedades este año para discutir. Sí, además, esto que decíamos medio en joda, también vale en serio, digamos. Algo de lo que dio origen a este espacio tenía que ver no solo con que nos gusta opinar, que nos gusta mucho, sino con tratar de generar un espacio de reflexión y debate que sirva para defender la escuela pública, para mejorarla, para transformarla, y eso hoy vale más que nunca. Sí, y obviamente cuando uno está resistiendo ataques de todo tipo por todos lados, también a veces es difícil parar y tener un espacio para reflexionar, pero creemos que es muy necesario y es lo que vamos a intentar hacer o seguir haciendo en esta tercera temporada. La primera y la segunda temporada las pueden encontrar en Spotify y en YouTube y se pueden suscribir a nuestros canales para que les lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Perfecto, en los canales de Prensa Obrera hay que buscar, y si no, las redes de Tribuna Docente pueden buscar en internet, está todo ahí. Bueno, Juan, dijiste una palabra clave, que es motosierra. Y sí, porque tenemos un nuevo presidente que arrancó de una ya en la campaña electoral con un discurso, bueno, de ajuste en general, pero en particular con mucho ensañamiento con la educación. Sí, si bien obviamente, ¿no? En su campaña ponía mucho énfasis en esto de la casta, ¿no? Que el ajuste lo va a hacer la casta, se lo vamos a hacer la casta y qué sé yo. Sí, el tema de la educación fue siempre algo, me parece, clave en el discurso de Milei. Y bueno, ahora arrancó la motosierra. Lo que vemos es que la motosierra no fue finalmente a la casta, fue un ataque directo a las jubilaciones, a las trabajadoras y los trabajadores y obviamente a la educación. Casi obsesivamente está el tema de la educación en Milei. Sí, incluso está bueno por ahí pensar un poco en el discurso y en los hechos también. Sí. Porque después vamos a meter en distintos temas, pero si bien hay todo un discurso que uno diría más general sobre los contenidos, sobre la educación, el adoctrinamiento y más, en concreto, la primera medida que tuvimos fue lisa y llanamente un recorte del salario. Exacto. Que es la eliminación del FONID. Eso fue, digamos, uno podría decir por ahí antes que eso, más simbólico, la disolución del Ministerio de Educación, que se reconvirtió como una Secretaría del Capital Humano. Ya hay algo de simbolismo, pero luego de eso, la eliminación del FONID, que ahora se confirmó en un decreto, que es un recorte directo al salario docente. Sí, lo del ministerio es importante, o sea, pasó también antes, ¿no? Con el gobierno macrista que había cerrado ministerios y esto aparecía como un discurso como no, y ahora es una secretaría y antes era un ministerio. Bueno, eso en sí mismo no significa mucho. De hecho, el Ministerio de Educación Nacional es un ministerio, lo que decimos siempre, un ministerio sin escuelas. Es decir, obviamente que es más importante que sea un ministerio, pero tampoco es que venían con unas grandes políticas nacionales y viene habiendo una provincialización. Sí, más ideológico, simbólico, que está bien tomarlo en el sentido de decir, bueno, esto es capital humano. Sí, ya obvio, ahí iba ahí a claro. lo segundo, como que no es solamente el problema de pasó del ministerio a secretaría, sino que es una secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano que suena a una empresa, ¿no? Claro, y es O sea, el directamente... Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Tal cual, y un poco, bueno, en temas que hemos tratado ya nosotros, la educación para el trabajo y demás, es ya desde entrada decir, acá de lo que se trata es de formar recursos humanos. Exacto. Y ningún tipo de cosa más allá de eso. De visión crítica de la realidad, ningún tipo de educación para la liberación de nada.
Así que bueno, sí, tenemos eso. Y después lo que decías, lo del FONID, ¿no? Todos me imagino los que ven y escuchan este podcast saben lo que es el FONID, pero es el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Uy, me alejé el micrófono. Que es un fondo que era una mierda en sí mismo. Es decir, que en sus orígenes tenía que ver con, bueno, esto que decía antes, ¿no? También al no tener un sistema nacional de educación y que dependa de cada provincia, y cada provincia tiene un salario diferente. Y bueno, el FONID surge para emparejar, ¿no? De alguna manera los salarios, o bueno, no emparejar, sino poner la diferencia para un mínimo salarial por parte del gobierno nacional. Claro, sí es importante también decir que es algo que vale la pena tener en cuenta, que también es el resultado de una lucha. Un resultado, como decía Lu, un poco parcial, limitado en su momento, pero fue el resultado de una lucha docente que tenía que ver justamente con esto, ¿no? Con que en el cuadro de provincialización educativa los salarios estaban destruidos. Y bueno, fue la famosa carpa blanca y demás, que finalmente conquistó esto, que es una suma en negro, que sigue sin ser un salario único nacional, pero que era una partecita de nuestro salario que sumábamos y nos permitía estar un puntito más arriba. Sí, de alguna manera también lo que permitió que esta fuera una suma en negro es que sea tan fácil de eliminarla también, ¿no? Obviamente. Pero bueno, el gobierno de Milei decidió que no iba a pagar más el FONID y bueno, nos bajaron el sueldo a todos, básicamente. Estamos en la pelea igual todavía, tuvimos un paro importante esta semana, digamos, no damos la batalla por perdida. No, bueno, sí, de hecho en la ciudad nosotros estamos dando la batalla para que la ciudad se haga cargo de eso. O sea, si bien obviamente que exigimos que dar la lucha nacional y que lo pague el gobierno nacional, mientras tanto que lo pague la ciudad. Y la ciudad lo que ha hecho es que dijo, no, bueno, no pagamos el FONID, pero como es estos ítems que dijeron, pero que son lo mismo. Claro, de alguna manera lo absorbieron, pasa que igual nos perjudica porque el aumento que dicen que hay no termina siendo tal por la situación. Y es un planteo general, vale para la ciudad, vale para todo el país. Es decir, acá el punto es que no puede ser que la cuenta la paguen los docentes, entonces está mal que el gobierno nacional elimine el FONID, pero en cada provincia corresponde pelear para que se hagan cargo. Bueno, y la contracara del FONID, eso perfecto. Vas a decir, ¿no? Perfecto, adelante. Estamos en sintonía. La contracara de haber eliminado el FONID es lo de los vouchers, ¿no? Es decir, no hay plata para una parte del salario que viene pagando el gobierno nacional, pero sí ahora hay plata para... No, y tampoco hay plata, obviamente, para los comedores, no hay plata para los jubilados, no hay plata, ¿no? La famosa frase, no hay plata de Milei, pero de repente hay plata para diferentes cosas, como, ya sabemos, subsidios a Mercado Libre, diferentes empresas, y ahora apareció la plata para subsidiar una parte de la cuota de las escuelas privadas, ¿no? A través de estos vouchers. Sí, que hay que decir, o sea, por un lado, hay que decir dos cosas, me parece. Está muy lejos del planteo refundacional total, que sí. traía Milei de vamos a refundar la escuela con un sistema de vouchers, van a competir, van a mejorar. No es nada de eso. Es un subsidio, finalmente, un subsidio de extra, porque además el voucher solo vale para aquellas escuelas que ya tienen por lo menos 75% de subsidio. Es decir, que atienden a un sector muy especial de la población, que en general es un sector de pocos recursos, que terminan yendo a la educación privada por distintas razones. Es un tema para debatir ampliamente. Sí. Pero donde ya el Estado está financiando buena parte de esa educación. Por lo menos 75%. Hay escuelas donde se financia el 100% de los sueldos. Y las familias solo pagan los gastos, digamos, de mantenimiento y qué sé yo. Y ahora se suma a ese subsidio el extra del voucher. Sí, queríamos hablar de otra cosa en el medio, pero me acabo de dar cuenta de la relación que hay entre... Porque Juan decía, ¿no? Que estas escuelas que reciben 75 y 100% de subsidio, en general la mayoría son escuelas confesionales, ¿sí? No suelen ser escuelas laicas. Y bueno, venimos en estos días hablando, ¿no? El gobierno puso sobre la mesa, sobre la agenda, la cuestión del adoctrinamiento, mientras este gobierno y los gobiernos anteriores en este punto, ¿no? Pero esto hoy reforzado. No es algo nuevo de Milei, el subsidio a la educación privada confesional, pero nos encontramos con que el gobierno denuncia adoctrinamiento, que bueno, después igual lo vamos a profundizar un poco más ese tema, pero si alguien adoctrinó siempre, y no es algo que digo yo, es algo que oficialmente lo dicen, es decir, es lo que hace la iglesia, ¿no? Adoctrina, qué sé yo. La doctrina de la iglesia, porque adoctrina la iglesia. Entonces nos sacan el FONID, le dan plata a las escuelas privadas, que ya le dan plata, que en general son confesionales, mientras tanto nos acusan de adoctrinar en las escuelas públicas, pero los que más adoctrinan en todo el
planeta, que son quizás las escuelas religiosas, bueno, más plata para ellos. Sí, es una línea, yo en algún momento hice un tweet que recomendé, es una línea casi de dumping, ¿no? Esta idea de refinanciar doblemente a la escuela privada. O sea, hay una cosa consciente de querer trasvasar la matrícula de la escuela pública a la privada. Porque te dicen, vos vas a la privada, encima te damos un voucher. Digamos, hay un gobierno que está claramente alentando eso. Claro, porque además lo que pasa siempre, los que trabajamos en la escuela pública hace varios años, sí, lo vemos claramente. Hay una crisis económica y viene más gente de la escuela pública. Es decir, por diferentes razones, familias que estaban pagando una escuela que consideraban mejor, que les quedaba mejor, que les gustaba más el ambiente, que lo que sea, se tienen que ir de ahí. Bueno, es interesante, ¿sabes? Que me encontré así en redes con sectores libertarios, digamos, este debate que muchos justificaban de los vouchers con esta línea, diciendo, si no se toma una medida así, revienta la escuela pública, porque la gente va a pasar y no hay condiciones para sostenerla. ¿Y por qué no habrá condiciones, no? O sea, es un boomerang ese argumento, claro. Es ridículo. Pero es interesante porque entra ahí, bueno, claro, se podrían poner esos recursos para financiar la escuela pública, que haya más escuelas, que haya docentes mejores pagos y demás, y que la cosa camine. Además, si dejamos que el mercado regule las cosas... Estamos como con la epidemia de dengue. ¿Por qué estás subsidiando a la escuela privada? Si el mercado dijo que no tenga más plata, tenés que irte a la pública. Bueno, y después, el otro tema que surgió también, o sea, fueron pocos meses de gobierno y en todos los temas, ¿no? Es una explosión. A mí me hace gracia cuando llego a la sala de profesores. ¿Viste lo que dijo Milei? Tipo, ¿qué cosa? ¿Qué de todo? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Dijo 18 cosas insólitas y aberrantes en las últimas 24 horas. A veces viste lo que likeó Milei, que es casi como que lo dijo, pero no, lo de la esencialidad, ¿no? Que es otra cuestión, apareció. Esto lo dijo en el discurso de apertura, ¿no? Sí, no, y además además lo colocó de alguna manera en el DNU famoso, en el decretazo, y lo colocó en la ley ómnibus, que finalmente no se aprobó, claro, pero estaba colocado ahí reglamentariamente. Pero él lo dijo además. Y lo dijo en la apertura. Es decir, es una cosa, en todo lugar donde puso lo metió, la idea de la esencialidad de la educación, que esencialmente significa... Parece algo bueno, ¿no? Tipo, uno dice, ay, la esencialidad, sí, qué bueno, sí. La verdad que es esencial la educación para la humanidad, para los chicos, para las chicas, pero no. Claro, pero la lógica de ellos no es ni más recursos, ni nada, sino que los otros no hagan huelga. Claro. Ese es el único punto, digamos, que tiene la esencialidad, que no es solo para la educación, porque incluye un montón de sectores, pero en educación lo que pasa, creo que es interesante tenerlo en cuenta, es que hay un acuerdo bastante amplio con esto. Porque hoy lo coloca Milei, que tiene, digamos, una avanzada general contra los trabajadores, contra la organización sindical, y bueno, va muy de frente, pero no es el único que defiende esta idea. Incluso tuvimos hace poquito la carta esta famosa de Cristina Kirchner caracterizando al gobierno, que de alguna manera... que me voy a aprovechar y le pegaba un par a los docentes, por supuesto. Le daba a entender lo mismo, ¿no? El problema este de, bueno, la escuela... Las huelgas. Que las familias que se van a la privada. Por las huelgas, sí. Entonces hay un tema ahí que uno está bueno para colocarlo, porque uno diría, bueno, esto no va a pasar, por ahora está trabado, qué sé yo, pero como hay un acuerdo político más amplio en el tema este puntual, hay otros temas del DNU y de la ley de ómnibus que tuvieron más choques. Sí, es como la reforma laboral, ¿no? También. Claro, tal cual. Es decir, el gobierno viene con una reforma laboral y, bueno, lo que están discutiendo no es si hay o no reforma laboral, todo el arco político patronal, digamos, de los partidos del régimen, los grandes partidos salieron a decir, sí, por supuesto que es necesaria una reforma laboral. El tema es en qué términos, ¿no? Porque lo que Milei quiere es muy profundo. Bueno, lo de esencialidad, ni siquiera hay, me parece, diferencias de matiz. Hay un acuerdo. Sí, un acuerdo bastante cerrado. Y de vuelta me parece que permite ver también cierto contrapunto entre este planteo tan refundacional y lo que finalmente se toman como medidas, que por ahora las medidas centrales son de ataque a los docentes en tanto trabajadores de la educación. Eliminar y recortar el salario, avanzar contra el derecho a huelga y, bueno, de la mano de esto una política de privatización de la mano de los vouchers. Ese sería como el primer algo capítulo. Que quizás ya se sabe, o nosotros por ahí ya lo sabemos, pero me parece siempre que está bueno aclararlo, el tema este de los días de clase, ¿no? Lo hemos dicho varias veces, ¿no? Pero esta idea de que se pierden muchos días de clase en la escuela pública por los paros. Primero que hubo pocos paros, viene habiendo pocos paros, ¿no? Pocos paros en relación a lo que nosotros creemos que habría que dar una lucha por la destrucción que se está llevando adelante
de los últimos 20, 30, 40 años de la educación pública. Pero además lo que oculta eso, y me parece que eso es lo importante aclararlo y debatirlo con la carta esta de Cristina, es las verdaderas causas por las que hay un montón de días que no hay clases. En todo el país, que tienen que ver con falta de luz, falta de agua, falta de gas, inundación, ratas. Y con un tema central que es los cargos que no se cubren. Bueno, los cargos que no se cumplen. Yo, en todas las escuelas, o sea, esto pasa en todas las escuelas, por lo menos en la ciudad, es algo tremendo. Lógico. Y ahí el problema Yo me acuerdo un año, mis alumnos de primer año estuvieron todo el año sin tener inglés. Creo que ya lo contesto. Por diferentes razones, a veces es por una cosa, por otra, a veces porque no hay quien lo cubra, porque la verdad es que tampoco la gente se muere de ganas de venir a trabajar a la escuela, porque, bueno, te dicen que sos lo peor del mundo, que adoctrinás, que no sé qué, que no querés trabajar, que sos un vago, que bla, 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 que el salario está cada vez peor, que encima ahora te sacan el FONID. Pero hay un montón de cargos que no se cubren. Lógico, y ahí hay algo medio elemental que estos fanáticos del mercado deberían sacar como conclusión obvia, que es que si vos tenés un montón de cargos, y es decir, de lugares de trabajo antes que no se cubren, y hay gente que podría hacerlo y no está, es que hay un problema de que no hay un precio de equilibrio. Necesitas subir el salario para que la gente quiera ocupar esos trabajos. Es algo medio básico. Y sin embargo no, porque hay una política de degradación y de destrucción. Sí, además es terrible porque en esos casos es rechoto lo que pasa, porque los pibes no tienen la culpa, ¿no? Entonces, medio correctamente dicen, bueno, ¿por qué yo me voy a llevar la materia si no fue mi culpa? Es cierto, no fue tu culpa. Pero ¿por qué vas a probar inglés de primer año si no tuviste inglés de primer año? O sea, lo que es insólito es que los pibes, ¿cómo van a estar un año sin tener inglés? Entonces después siempre se hace alguna manganeta, viste, bueno, le piden a otro profe, che, no les haces un examencito, pero es algo para que quede en un papel en algún lado que se hizo algo al respecto, digamos. Tal cual, pasa mucho eso. Pero, claro, si fuera una excepción, no dice, bueno, está bien, se resuelve así, pero no es la excepción. Pasa con materias, pero lo peor es cuando pasa con grados. Sí. No cuando pasa con una materia nada más. Bueno, y después tenemos el gran tema que apareció esta semana con fuerza. El último tema. El último tema, pero bueno. Esto del adoctrinamiento en las escuelas. ¿Viste, ¿no?, lo que dijo Milei? El último, ¿viste lo que dijo Milei? Ahora Dorni fue el último, claro, que es su alter ego. No, que bueno, capaz merece después un capítulo especial, creo que podemos hacer para discutir esto del adoctrinamiento. Es un gran tema, pero hay que colocarlo porque, bueno, parte del paquete de presentación del nuevo gobierno. Además, si bien ahora emergió con fuerza porque apareció como una intención de modificar la ley de educación, ya el tema estuvo planteado de entrada en la apertura de sesiones y en toda la campaña electoral de Milei. Él venía hablando de esto de la escuela pública, es una máquina de lavar cerebros. Bueno, la aberración esa que él hizo cuando fue su escuela, ¿no? Sí, el copero. Que, o sea, no sé por dónde empezar, ¿no? Hablar de ese tema. O sea, desde que un chico se desmaya y sigue hablando y hace un chiste sobre el marxismo. Pero además no debe entender nada de lo que estaba hablando ese señor. Pero además, tipo, se desmayó un alumno, andá y asistilo. Mis médicos, no sé qué. Sí, además criticando el adoctrinamiento, yendo él, el presidente de la nación, a adoctrinar una escuela es una cosa de... A decir los asesinos de bebés. O sea, hay una ley, ¿no?, votada por el Congreso por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. No sé si está bien que me parece que cuenta como adoctrinar que el presidente vaya a una escuela a decir que somos unos matabebés los que apoyamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, pero ahí creo que vamos a un tema que es interesante para discutir esto, porque un poco lo veníamos charlando con Lu hace unos días, es como que está todo dado vuelta. Sí. Es muy loco porque en realidad, si uno se pone serio en el tema, la escuela siempre adoctrinó. Siempre es su esencia. De hecho, incluso en la estructuración de la escuela pública argentina, esto está recontraestudiado, siempre se dice que la ley 1420, qué sé yo, tenía que ver con que había mucha inmigración. Sí. Y entonces uno de los grandes problemas era homogeneizar a esa población inmigrante. Para homogeneizarla como clase obrera, para que trabaje como tal. Claro, y como argentinos incluso. Y como argentinos, entonces, sí. Como clase obrera argentina. Tal cual. Entonces, mucho de lo que uno hace en la escuela, de lo que uno hace por imposición estatal, es adoctrinamiento, desde los actos patrios, el izar la bandera, las cosas que se cantan, la regimentación, ¿no? El timbre, el recreo para salir. Sí, o sea, por un lado está lo de Argentina, ¿no? Esta cosa de... Yo incluso conocí gente de otros países, incluso docentes de otros países que, no, sobre todo en Europa, no se hace eso. O sea, esto del acto
la bandera, el himno de esto, el himno de aquello, el himno de las Malvinas, el himno de Sarmiento, el himno de esto, el himno nacional, ¿no? Obviamente. Todo eso que tuvo que ver con esto que decía Juan recién, ¿no? La formación de una nacionalidad y de una clase obrera nacional no existe en Europa. No como, ay, qué bien, que está mal si en Europa no se hace, sino entender por qué se hace acá o por qué se hizo en un principio. Pero más allá de la escuela acá, que llega un poco más tarde que la escuela donde surge, que es en Europa, también tenía ese rol. Es decir, este rol siempre, lo que decimos lo que se dice, el manejo de los cuerpos, ¿no? La represión de los cuerpos, de quedarse quieto, de hacer silencio, del timbre, ¿no? Esto es una cosa muy artificial la escuela, en realidad, ¿no? Yo estaba leyendo un texto de Pablo Pinó que me hizo mucha gracia porque está bueno el texto. Después cuando hagamos el episodio particular sobre esto vamos a verlo mejor, pero lo que quiere es desnaturalizar la escuela, ¿no? Que para nosotros está totalmente naturalizada. No es un chico, tiene un hijo, va a la escuela, listo. Es lo que hay que hacer. Es lo natural, toma la teta, después a la escuela. Bueno, entonces en esto de desnaturalizar la escuela, habla de esto de que, por ejemplo, vos estás haciendo algo, y suena un sonido y lo dejás de hacer y te vas a hacer otra cosa, que en realidad es lo más antinatural del mundo. Es decir, vos estás haciendo la comida en tu casa, suena una alarma, dejás la comida y te vas a hacer las compras. No, terminás de hacer la comida, la comés, ¿no? Como es lo más... pero bueno, esta cosa que tiene que ver con los ritmos fabriles, con la cuestión de la formación de una clase obrera que no existía antes. Claro, totalmente. Entonces se genera un discurso muy raro, porque si uno es consciente que en realidad hay un adoctrinamiento que viene esencialmente del Estado, y bueno, ni que hablar, como decía hace un ratito, en las escuelas confesionales, que hay un adoctrinamiento religioso avalado por el Estado, que les da parte de la educación y que las subsidia, entonces es al revés, ¿no? El docente que de repente cuestiona algo de eso y dice algo distinto al dogma oficial está echado de adoctrinador. Es una cosa muy loca y muy antiliberal. Es desesperante. O sea, más que una cosa loca, es una cosa desesperante que los Milei de este mundo, los representantes de las clases dominantes, de la burguesía, de la explotación de los hombres y las mujeres de este mundo, digan que la escuela está tomada por el marxismo para adoctrinar a la gente en la liberación. Y es exactamente lo contrario. Y nosotros, quienes queremos liberar a la gente, liberar a la clase obrera argentina y mundial de la explotación humana, tenemos que defender la escuela que forma gente para que ellos la exploten. O sea, es una cosa de locos. Es una locura. Y para mí hay que decirles claramente, es muy antiliberal. Porque ellos lo que están haciendo ahora es reforzar el poder del Estado como única verdad que se puede imponer, y además, de vuelta, de las iglesias y de los que tienen educación, y perseguir a quienes tienen una opinión disidente. Es una locura. Es una posición, yo le diría, es estatista lo que hace Milei en el sentido más reaccionario del estatismo. Que además es el principal, ¿no? Odiador, claro, y antiestatal. Entonces creo que ahí hay mucho para cortar, y hay que ver cómo reaccionamos frente a esto, ¿no? Sí, porque estamos viendo algunas reacciones que son en parte entendibles, pero que no están buenas, me parece. Que es, bueno, obviamente el gobierno consigue con la represión y con su discurso meter miedo, ¿no? Lo que quieren es meter miedo. Entonces, así como quieren, no sé, como el protocolo. El protocolo que nos tiran esos gases malignos que te quemaban la piel para que no marches. Por suerte seguimos marchando. Pero bueno, la idea obviamente es tener miedo. Y en este punto, con el adoctrinamiento, lo que vimos con Juan es que empezó a haber algunos indicios de ese miedo, que básicamente que la gente no quiere hablar. Sí, tiene miedo de hablar en el aula. A mí me impactó mucho, en la facultad sobre todo, porque en la escuela entiendo que hay un argumento que por ahí pesa un poquito más, que bueno, de repente son chicos y hay una desigualdad mayor. Si bien yo defiendo que uno tiene derecho a dar su opinión y habrá ahí un debate, y además no hay que subestimar a los pibes que pueden debatir. Pero en la facultad, me impresionó docentes de la facultad que tienen miedo de debatir la situación con sus alumnos. Además, cuando... Debatir que ponerle la situación nacional, o más aún, de la universidad. La universidad. Claro. Lo cual es muy loco porque hasta hay un aval, en este caso hay un aval institucional para hacerlo, en un punto. O sea, el propio rectorado de la UBA, por ejemplo, sacó un video o un petitorio
denunciando la situación. Sí. Y de repente te encontrás con docentes que dicen, no, pero eso es lo que ellos están pensando que nosotros vamos a hacer, entonces no hay que... Están esperando que hablemos con los estudiantes para filmar. No, claro, es absurdo. Pero además es la derrota autoinfligida. O sea, ¿cuál es la mejor forma en la que puede ganar Milei esta pelea? Que nos autocensuremos. Claro. Que con el temor a una denuncia, que te acusan de tener y qué sé yo, bueno, listo, ya está, yo no digo nada, repito el libreto. Es terrorífico. Es terrorífico. Bueno, salió una nota de Anfibia, que la vimos hoy. Tiene como un mes la nota, más o menos, pero la vimos hoy. Sobre este tema, ¿no? Que hay como consejos para que no te acusen de adoctrinador. Para que no te acusen de adoctrinador. O sea, por empezar, ya perdiste la batalla. Le estás diciendo que es verdad que adoctrinás, ¿no? Porque, o sea, o adoctrinamos todos o no adoctrina a nadie, ¿no? No, porque alguna cosa es adoctrinamiento y la otra no. O sea, lo de Milei no, pero lo nuestro sí. O todo es, y bueno discutámoslo. Línea de ellos sería lo que no es la línea, la verdad oficial del diseño curricular y del Estado. Aceptar lo que dice Milei. Claro. ¿No? Entonces decir, bueno, sí, lo que hacemos es adoctrinamiento. Entonces, antes lo hacíamos, pero no teníamos miedo que nos denuncien. Ahora, como tenemos miedo que nos denuncien, lo dejamos de hacer. Bueno, no, me parece que está totalmente mal. O sea, por empezar, ¿no? Esta idea estuvo dando vueltas, esta idea de, primero, el que es adoctrinado, una subestimación total, ¿no? Que es una especie de tabula rasa que vengo yo y le digo, además como si fuera la escuela a la que fue mi mamá en los 60. Yo digo algo, a veces no me escucha nadie, no digo todo el tiempo, pero además, no es que lo que yo digo es palabra santa en el aula. Perdóname, ojalá con decir que A más B al cuadrado no es A cuadrado más B cuadrado se le grabara a la gente en el cerebro. No funciona así. No es así. La gente piensa y piensa cosas distintas. Bueno. Claro. No, pero me parece que la solución de decir, bueno, hablemos solamente lo que está en el currículo, en la currícula, hablemos solo del programa, no demos nuestra opinión. ¿Cómo no voy a dar mi opinión? Pero además, o sea, me parece que hay que hablar de lo del adoctrinamiento en la escuela. O sea, yo voy a hacer eso. Voy a ir a hablar con mis alumnos de esto. ¿Qué opinan de esto? Es decir, yo además doy materia de ciencias sociales. Yo doy una materia que se llama Proyecto en Ciencias Sociales. Me la paso hablando de estas cosas, de los medios de comunicación, de las encuestas, de esto, del adoctrinamiento, de la ideología. Me la paso hablando de eso. Y obviamente doy mi opinión. Tengo mucho cuidado y me parece correcto y no lo hago por esto, de siempre decir, miren, esto es mi opinión. Doy textos, qué sé yo, por ejemplo, que presenten opiniones diferentes. A veces, después de debatir el texto, digo, yo acuerdo más con este. ¿Cómo no voy a dar mi opinión? ¿Qué soy yo? Si no, ¿soy yo una tabula rasa? Pero incluso hay algo más difícil porque a veces marcar la línea divisoria entre lo que es tu opinión y lo que es el hecho de enseñar no es tan claro. Por ejemplo, no sé... Pero además es una visión totalmente perimida en la ciencia. Absurdo. Es absurdo. Esta idea que está lo objetivo, claro, hermoso, impoluto y lo subjetivo. Hablar de la heroica revolución de mayo de 1810 es correcto, no es adoctrinar. Hablar del golpe genocida del 76 es adoctrinar, no sé... ¿Quién determina eso? Que a los españoles les parece que está adoctrinar, decir que fue heroica la Revolución de Mayo. Claro, o hablar, no sé, el otro día... No sé, que hablo de la Revolución Francesa. Las Malvinas son argentinas, se enseña en la escuela. Y bueno, también. Adoctrinar, por supuesto que es adoctrinar eso. O sea, no. Obviamente uno podría decir, no, mirá, la verdad es que no son argentinas. Está la soberanía, hoy la tiene Inglaterra. Fin de la discusión. Bueno, listo. O sea, el dato objetivo es que hoy la soberanía y el control militar y político de la... Entonces... listo, entonces con el dato objetivo se acabó, ese es el dato objetivo, es una cosa que no tiene sentido y bueno, los llamamos a que no hagan eso, los llamamos a que... y a mostrar toda esta contradicción. Y a mostrar las contradicciones, a debatirlo con los chicos y las chicas. En lugar de achicarnos y estar un poco en esta de sencillar hasta que aclare, digamos, que hay todo un sector, vemos... pero además es terrible, es la adaptación, es eso, es la adaptación... O sea, obviamente lo que dice Milei está mal, pero no, tu respuesta no puede ser adaptarte y cuidarte el culo. O sea, hay que enfrentarlo en todos los ámbitos. Ese es el tema. Hay que hacer el paro, hay que hacer la marcha, hay que hablar con los compañeros y las compañeras docentes, hay que hablar con las y los estudiantes. Y esto, y si no, vamos a convertir la escuela en lo que ellos quieren, que ni sé qué quieren, ni sé, nadie sabe, porque además tampoco presentaron nada, ¿no? En el medio, aclarar que no hay nada presentado, un proyecto que diga, bueno... Esto es adoctrinar, esto no, porque además... Sí, lo que ellos dicen, es interesante tomarlo también, ellos dicen que van a modificar 2 artículos de la Ley de Educación Nacional. Yo los busqué,
los artículos que plantean modificar, uno es el que plantea los fines y objetivos de la educación y otro que plantea los derechos del estudiante. Que incluso dice, aunque digamos la ley de educación nacional no sea algo muy maravilloso, pero dice algo que creo que saca la discusión ahí. Dice, los estudiantes tienen derecho a que sea respetado su punto de vista y no sé qué, ya está. Eso me parece que salva el problema del documento. Pero es interesante, por ejemplo, que en ningún momento dicen tocar los artículos de la ley que dicen que las confesiones religiosas tienen responsabilidad educativa. Te volvemos a lo mismo. Lo que vamos a tener es simplemente una persecución al docente que cuestiona, o ni siquiera que cuestiona, sino que en su forma de entender las cosas no está diciendo lo que ellos piensan, pero no van a tocar en lo más mínimo que en la escuela Santo Tomás de Aquino te digan que Dios creó el mundo en 7 días y que Dios creó a Eva de una costilla. Bueno, es una cosa... Mini anécdota y cerramos por hoy, pero una amiga mía trabaja en una escuela judía ortodoxa. Y cuando fue a la entrevista para entrar a trabajar ahí, lo primero que le dijeron fue, puedes hablar de cualquier cosa, menos, escuchen esto, porque yo no me la veía venir, menos de la evolución humana. O sea, yo pensé que, no sé, de la ESI, de Palestina, me tiran acá. No, bueno, no sabemos qué postura tiene esa escuela sobre Palestina. Pero de la evolución humana. O sea, hay una escuela en la ciudad de Buenos Aires que tiene prohibido a los docentes de historia hablar de la evolución humana. Sí, son esa doctrina. Pero la que adoctrina sos vos, Luciana. Porque hablas de los genocidas. Bueno, nos vamos con mucha tarea. Nos vamos con mucha tarea. Porque tenemos que armar un buen capítulo de adoctrinamiento. Sí. Tenemos que hablar más en general de la lucha docente y cómo se viene desarrollando. Y tenemos algunas ideas pensadas más que no se las ya se irán enterando. Ya se irán enterando. Así que bueno, hasta la próxima.